Como podrán haber visto en el título del video, di positivo para COVID-19. El síntoma que yo presenté fue la pérdida de olfato. Hasta el momento ni siquiera yo sé cómo me contagié, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video. No voy a poner el intro convencional que sé poner porque este no se trata de un video de maquillaje o de ropa, hauls, lo que sé subir. Creo que es primera vez que voy a grabar esta clase de videos, un story time acá en el canal. Y sí, como podrán haber visto en el título del video, di positivo para COVID-19. Al momento en que estoy grabando esto ya superé el virus, superé la enfermedad, pero quiero contarles un poquito cómo fue que me di cuenta, un poquito cómo estuve durante esos días. Sé que hay muchas personas que son asintomáticas, no tienen ninguna clase de síntomas y creo que en este sentido creo que de pronto son las personas que representan un mayor riesgo porque al no presentar ninguna clase de síntomas continúan haciendo su vida diaria normal y pueden contagiar durante esos días pues a muchísimas personas y que el virus se siga propagando. En mi caso, el síntoma que yo presenté fue la pérdida de olfato. Recuerdo que yo iba a limpiar una tarde, había puesto desinfectante y iba a limpiar el mesón de la cocina y me di cuenta de que no me venía ningún olor y el olor a desinfectante es fuerte, ustedes sabrán, es un olor fuerte que emana el desinfectante. Y me llamó la atención porque yo no olía nada. Me llamó la atención y fui a agarrar un frasco de perfume enseguida y tampoco, o sea, no olía nada y me asusté. Me asusté porque había escuchado que la pérdida de gusto o pérdida de olfato era uno de los síntomas que solían presentar algunas personas cuando estaban positivas. Fui de inmediato al subcentro de salud y me hicieron una prueba. Me dijo la doctora, me acuerdo que me dijo que me iban a hacer ese momento una prueba rápida, pero que antes me iba a hacer una prueba a ver si de verdad no tenía olfato. Me acercó un hisopo que lo untó con algo, yo no tenía idea en ese momento de qué era. Y me dijo, bájese la mascarilla y perciba. Entonces me bajé la mascarilla, no olía nada. Entonces me dijo la doctora, vamos ahora a hacer una prueba de gusto, a ver cómo estamos con el gusto. Y igual con un hisopo, dijo lo mismo que le di a oler, le voy a dar ahora para que pruebe. Entonces me dijo igual, que me baje la mascarilla enseguida y saque la lengua. Entonces me puso igual el hisopo en la lengua y pude probar que era algo como agrio, como ácido. Entonces yo le dije que me venía un sabor como a limón. Entonces me dijo que no era limón. Me dijo, pero bueno, sí es algo como entre ácido, agrio. Entonces dijo, del gusto como que no estamos tan mal. Me dijo que lo que me había dado a oler y a probar era vinagre. Y que, bueno, sí, en verdad, el vinagre también olía bastante. Y yo no, o sea, yo no olía nada. Me dijo que en ese momento me iban a hacer una prueba rápida para ver qué salía en la prueba rápida. Pero que lo más probable es de que sí sea un caso positivo por lo que yo tenía ya pérdida de olfato. Me hicieron la prueba rápida salió positiva, pero como sabemos las pruebas rápidas no tienen un diagnóstico que sea 100% confiable. Entonces para ratificar, por así decirlo, el resultado de esa prueba rápida, me dijeron que me iban a mandar a hacer una muestra de hisopado. En ese momento igual me tomaron datos, te toman
datos de dónde vives, dónde trabajas, con quién o con quiénes has tenido contacto en los últimos días. Tenía la cita para la muestra de hisopado al día siguiente. Me daba un poquito de nervios, porque había escuchado de personas que dicen que sí es bien feo cuando te meten el hisopo por la nariz, y me da un poquito de miedo, como les digo. Pero bueno, gracias a Dios, en mi caso, lo que les puedo decir es que sí se siente un poquito de molestia al momento en que te meten el hisopo, pero de doler, bueno, al menos en mi caso no, doler no, un poquito de molestia sí, pero no, dolor no hubo. Y fue algo rápido. Sería cuestión de unos tal vez 5 segundos. Fue algo súper rápido. Te meten el hisopo por la laguna fosa, te lo sacan enseguida y te vuelven a meter igual enseguida por la otra fosa nasal y te lo sacan enseguida. Entonces, bueno, en mi caso, como les digo, no me dolió, pero sí se siente un poco incómodo porque es algo que te meten hasta adentro. Y bueno, desde el día anterior, que ya en la prueba rápida me había salido el diagnóstico positivo, igual la doctora ya me había mandado a aislarme. Yo tenía que estar en casa, encerrada, no podía salir, y esperar los resultados del hisopado para que ese resultado confirme si de verdad era positiva o no a COVID-19. Después de 2 días me escribió la doctora y me envió el resultado de mi prueba. Era positivo. El primer día, les confieso que sí me sentí un poquito mal. No mal físicamente o de malestar en el cuerpo, no mal, sino emocionalmente. Sí me sentí un poquito mal porque me puse a pensar mi familia. O sea, lo primero que se me vino a la mente fue mi familia, cómo están ellos, y de pronto ellos están bien, estaban contagiados, y es algo de que hasta el momento ni siquiera yo sé cómo me contagié, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. O sea, es algo que ni yo me explico cómo fue, pero pasó. Gracias a Dios, como les digo, no se me presentó ninguna complicación. He escuchado personas que dicen de que sí les da malestar, debilidad en el cuerpo, les vienen dolores de cabeza, fiebre. Yo no presenté nada de eso. Nada de eso. Lo único es que la pérdida del olfato. O sea, yo no olía nada. Y estuve como unos 3 o 4 días que no olía nada. Y bueno, creo que es algo que tengo que dar gracias a Dios, porque si bien es cierto me contagié, no fue algo fuerte para mí. Mi familia, gracias a Dios, todos están bien. Y hay personas, he escuchado de que hay personas que cuando tienen este síntoma de pérdida de olfato o pérdida de gusto, que inclusive les llega a durar hasta meses, de que ya superan la enfermedad y se quedan sin olfato o sin gusto, inclusive varios meses. Y yo no. O sea, yo, como les digo, creo que fueron unos 3 o 4 días que pude recuperar el olfato. Claro que no es que de la noche a la mañana ya hueles como siempre, o sea, es como que poquito a poquito me venía el olor de las cosas. Me acuerdo que un día estaba cocinando y estaba picando cebolla y me vino así, pero como que un olor así a penitas, o sea, penitas, pero para mí fue una emoción porque es que es desesperante no oler, o sea, nada, no oler, es desesperante.
Y como les digo, o sea, yo estaba picando cebolla y me vino un olor, pero así súper suavito. Y yo, o sea, qué emoción, o sea, era una emoción que yo tenía. Al otro día, igual volví a picar cebolla. Me acuerdo que en ese día estaba cocinando pollo. Y empecé a picar cebolla y olía cebolla. Y el olor era un poquito más fuerte que a lo que había sido ya el día anterior. Ese día sí comí con un gusto, o sea, de que podía oler lo que estaba comiendo, lo que me estaba metiendo a la boca. Creo que me empaché de pollo ese día, me empaché de todo lo que comí ese día. Y como les digo, no presenté fiebre, dolor de cabeza. Algo importante que me olvidaba contarles también es de que la doctora me había enviado una receta con algunas medicinas. No sé si la doctora algún día llegue a ver este video, pero no tomé nada de esas pastillas. No tomé nada. Tengo un tío que es doctor. Yo, el primer día cuando me hicieron la prueba rápida, le llamé, le consulté que tal medicación me había enviado a la doctora. Entonces él me dijo que no tome nada, que espere el resultado del hisopado, de la prueba de hisopado, para ver. Pero que no tome nada de lo que me había enviado, que no tome nada. Me preguntó que si me dolía algo, que si tenía algún malestar. Le dije que no, o sea que no tenía ningún malestar, ningún dolor. Entonces me dijo no, que no tome nada. Solamente si es que me duele algo, que tome paracetamol. Y bueno, pues no tomé nada. Cuando me llegó el resultado de la prueba de hisopado, que estaba positiva, le volví a preguntar a mi tío, le dije que ya, o sea, estaba confirmado 100% que estaba positiva para COVID. Y le volví a preguntar que si tomo la medicina que me había enviado la doctora. Me volvió a decir, ¿te duele algo? No. ¿Tienes algún malestar? No. O sea, lo único que yo tenía hasta ese momento era la pérdida de olfato. Y me volvió a repetir lo mismo, entonces no tomes nada. Solo si es que te duele algo, toma paracetamol. Y tengo ahí esa medicación, la receta que me envió, porque inclusive la compré a la receta, pero la tengo ahí, no tomé. Quiero agradecer también a través de este video a mi familia, amigos, compañeros de trabajo, todas las personas que estuvieron pendientes de mí desde que supieron que yo estaba positiva. Gracias por todos esos mensajes, esas llamadas que llegaban a diario para darme ánimo. Sé que muchos de ustedes también me tuvieron presente en sus oraciones y quiero darles las gracias por eso y agradecer a Dios porque pude superar esto y estoy bien. Es muy duro, como les digo, cuando tú te enteras de que estás positivo, porque no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Si bien hay personas que, como yo, de pronto podemos pasarlo sin ninguna complicación, sin ningún malestar, sabemos que hay personas a las que sí se les llega a complicar la enfermedad y no sabemos cómo es que va a reaccionar nuestro cuerpo. Y si tienes ese miedo de que no sabes cómo vas a reaccionar. Pero creo que ante todo, lo que te ayuda bastante es el estado de ánimo. O sea, mantenerte positiva, no dejarte derrumbar, no estar deprimido, estar triste, sino más bien pensar en positivo. Creo que eso a mí me ayudó muchísimo, y siempre lo digo. O sea, creo que el estado de ánimo en estos casos es fundamental, ayuda bastante, porque
te ayuda a que las defensas no se te bajen. Entonces, si de pronto alguien que está viendo este video está pasando por esto, confiar en Dios, que Dios está primero que nada. Segundo, mantenerse uno fuerte, mantenerse positivo y confiando en Dios que esta pandemia pueda terminar pronto y podamos volver a salir libremente, a reunirnos con nuestras familias, amigos. Confiando en Dios, esto va a pasar pronto. Y pedirles que se cuiden. Quiero pedirles que pongamos cada uno de nosotros de nuestra parte para evitar que este virus se siga propagando y que se siga llevando amigos, familiares que están muriendo hoy en día. Confiando siempre, como les digo, en Dios, que está primero antes que nada. Me tocó estar prácticamente 2 semanas encerrada. Eso me olvidaba de decirles también, o sea, prácticamente 2 semanas encerradas. Yo estaba con mi hijo y gracias a Dios él también le aplicaron una prueba rápida, salió negativo, entonces él igual no presentó ningún síntoma. Entonces yo igual durante esas prácticamente 2 semanas que tuve que estar encerrada, estaba yo igual dentro de la casa solo con mascarilla. O sea, solo me la sacaba para el momento de comer, porque hasta para dormir yo dormía con mascarilla, porque mi hijo estaba conmigo. No me canso de agradecer a Dios porque pude superar esto y porque mi familia está bien. Mi mami se hizo una prueba, salió negativa. Reitero, gracias a Dios, toda mi familia está bien. Mi mamá, mis hermanos, mi hijo, que son con quienes yo tengo más proximidad, todos están bien. Y nuevamente gracias a esas personas que estuvieron pendientes también de mí, de mi recuperación, de cómo iba evolucionando. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es lo que quería contarles. Como les dije, un video bastante diferente a lo que suelo subir en este canal. No se olviden de orar todos los días por esas personas que están atravesando en este momento esa enfermedad, o por las personas que hayan tenido que sufrir alguna pérdida de algún familiar, de algún amigo a causa de esta enfermedad. No nos olvidemos de orar siempre y de poner de nuestra parte para evitar que este virus se siga propagando. Ahora sí me despido, chicos, de todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Chao.